me temblaban las manos. No sé si por el frío de la madrugada o por el miedo que me invadía el pecho. Mi respiración era superficial, contenida, mientras el eco de mis tacones resonaba en la calle desierta. No había nadie a esa hora en el barrio, salvo alguna luz encendida en los pisos altos y el lejano ruido de un camión de la basura. El portal de mi edificio estaba a menos de 10 metros, pero se sentía como 1 kilómetro. No podía entrar. No podía enfrentar lo que me esperaba dentro. Porque Alejandro ya lo sabía. No sé cómo ni cuándo lo descubrió, pero lo vi en su mirada unas horas antes, cuando me fui de casa con mi supuesta excusa perfecta. Me observó sin decir nada, con una expresión que no reconocí hasta ahora, la calma previa a la tormenta. Yo no era ninguna ingenua. Sabía que un día esto podía pasar, pero había confiado en que, si era lo suficientemente cuidadosa, nunca llegaría a este punto. Pensé que tenía el control. Que era más lista que él. Y ahora, aquí estaba yo, parada frente a la puerta de mi casa, sintiendo que, en cuanto girara la llave, todo mi mundo se vendría abajo. Respiré hondo y empujé la puerta. La luz del salón estaba encendida. Alejandro estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, mirándome fijamente. No había gritos, ni golpes en la mesa. Solo una calma insoportable. ¿Te has divertido?, preguntó con voz seca. No me moví. Ni siquiera parpadeé. ¿Qué dices? No te hagas la tonta, Marta. Siéntate. La sensación en mi estómago me hizo sentir que iba a vomitar. Esto iba a ser peor de lo que imaginaba. Entré en el salón sin quitarme el abrigo, sin hacer ruido, sin demostrar lo que realmente sentía en ese momento. Alejandro seguía sentado en el sofá, con la televisión apagada y el móvil en la mesa de centro. Me miraba con una tranquilidad que solo hacía que la tensión en mi pecho se hiciera insoportable. Cerré la puerta tras de mí y avancé con pasos lentos, evitando cualquier gesto brusco, como si eso pudiera cambiar el rumbo de lo que estaba a punto de pasar. No voy a repetirlo, Marta, siéntate. Su tono era firme, sin ira, sin la explosión que esperaba. Me senté en la butaca frente a él, manteniendo la distancia, sintiendo el peso de su mirada en cada movimiento. No sabía cuánto sabía, no sabía qué tenía exactamente en su cabeza, pero sí sabía que la mentira ya no era una opción, al menos no una que pudiera sostenerse por mucho tiempo. ¿Qué pasa?, pregunté con la voz más serena que pude sacar. Alejandro cogió su móvil de la mesa, lo desbloqueó y deslizó la pantalla un par de veces antes de girarlo hacia mí. La imagen era nítida, tomada desde una distancia prudente pero sin margen de error. Era yo, en la terraza de un bar, con Javier. No en una reunión casual, no como una simple conversación entre viejos amigos, sino en un gesto que no dejaba espacio para interpretaciones. Mi mano sobre su pierna, su brazo rodeando mi cintura, una mirada cómplice entre los dos que, si hubiera podido, la habría arrancado de la pantalla con mis propias manos. Mi cuerpo se quedó inmóvil, pero por dentro, sentí como si todo se desplomara en cuestión de segundos. No era una captura de pantalla de un mensaje, no era una suposición basada en cambios de comportamiento, era una prueba física, una imagen real, innegable. ¿Vas a decir algo o vas a quedarte ahí mirándome como si esto no fuera nada? Alejandro mantenía su tono de voz contenido, pero sus ojos tenían esa dureza que pocas veces había visto en él. No iba a gritarme, no iba a insultarme, eso era lo peor de todo, porque eso significaba que su rabia estaba contenida, que estaba guardando cada palabra, cada sensación para cuando fuera el momento adecuado de soltarlo todo. No hay mucho que decir, respondí sin apartar la mirada de la foto. ¿Desde cuándo tienes esto? No me hagas perder el tiempo con preguntas estúpidas, Marta. Lo que importa aquí no es desde cuándo tengo esto, sino desde cuándo llevas haciéndolo. No respondí de inmediato. Podía haberle mentido,
Podía haber dicho que solo era un desliz reciente, que había sido un error, pero si tenía esa foto, tenía más. Alejandro no era idiota, nunca lo había sido, y si ya había llegado hasta este punto, no iba a ser tan fácil engañarlo. No sé qué decirte. No te hagas la confundida ahora, Marta, dime la verdad. ¿Desde cuándo? 3 meses. Era la primera vez que mi propia voz me parecía tan extraña. Alejandro dejó escapar una risa breve, sin humor, una que no escondía nada más que desprecio. 3 meses, repitió en un susurro. 3 meses en los que volviste a casa conmigo, dormiste en nuestra cama, besaste a nuestros hijos, me miraste a los ojos y fingiste que todo estaba bien. No intenté justificarme, porque cualquier palabra que dijera solo empeoraría las cosas. En su cabeza, 3 meses eran suficientes para convertirlo todo en una farsa, para anular cada momento en el que había confiado en mí, en el que pensó que su vida era lo que debía ser. ¿Y qué más, Marta? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos encuentros? No quiero hablar de eso. No es una opción, no ahora. Dímelo. La manera en la que me exigió la respuesta me hizo sentir que el aire en la habitación se volvía más denso, que cada segundo era una condena. 4 veces. Alejandro se llevó la mano a la cara, cerrando los ojos un instante antes de volver a mirarme. 4 veces, repitió, como si estuviera intentando procesarlo. 4 veces en 3 meses. Asentí sin decir nada más. ¿Y en nuestra casa? No. Al menos eso, murmuró, sin que pareciera un consuelo real para él. El silencio se extendió entre nosotros por varios minutos. Alejandro no movió un solo músculo, yo tampoco. La distancia entre los dos, a pesar de ser de apenas un par de metros, se sentía como un abismo imposible de cruzar. No lo entiendo, dijo finalmente. No entiendo cómo has podido hacerlo. No tenía una respuesta que pudiera darle, al menos no una que él quisiera escuchar. No se trataba de falta de amor, no se trataba de venganza, de querer lastimarlo, ni siquiera podía decir que Javier significaba algo más profundo para mí. Fue una búsqueda de algo que ni yo misma sabía definir, algo que ahora se veía patético en comparación con lo que estaba perdiendo. Tú tampoco estabas presente, solté sin pensar. Alejandro me miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿En serio? ¿Eso es lo que vas a decir ahora? ¿Que la culpa es mía? No estoy diciendo eso, solo. Solo nada, Marta. ¿Crees que porque hemos tenido problemas eso justifica que vayas y te acuestes con otro? ¿Que salgas con él como si fueras una adolescente a escondidas? ¿Que hagas que toda nuestra vida sea una jodida mentira? No respondí. No puedes ni mirarme a la cara. Tenía razón. Alejandro se puso de pie, pasando ambas manos por su rostro antes de volver a mirarme con una expresión que me hizo saber que lo peor estaba por venir. Espero que tengas una buena excusa cuando hablemos delante de los niños. Porque no voy a ser yo quien les explique por qué su madre ha decidido tirar a la basura nuestra familia. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No vas a hacerles esto. No voy a mentirles. Alejandro. Deja de decir mi nombre como si todavía tuvieras derecho a hacerlo. Se giró sin decir nada más, caminando hacia la habitación y cerrando la puerta con un golpe seco. Me quedé sentada, sin saber qué hacer, sin poder procesar que esto ya no tenía marcha atrás. Me quedé sola con lo que había hecho. Apenas pasaron unos minutos desde que Alejandro se encerró en la habitación cuando me di cuenta de que no iba a poder soportar el silencio. Me levanté de la butaca con el corazón acelerado y me dirigí a la puerta del dormitorio, pero me detuve antes de tocar. Sabía que estaba despierto, que estaba ahí, del otro lado, con la cabeza llena de pensamientos que no me iban a gustar, pero necesitaba hablar con él antes de que tomara una decisión sin escucharme.
Tomé aire y golpeé 2 veces con los nudillos. No hubo respuesta. Alejandro, por favor, abre la puerta. Nada. No quiero que esto termine así. Silencio. No me hagas hablarte a través de una puerta. Joder. El sonido del pestillo girando me hizo retroceder un paso antes de que la puerta se abriera con brusquedad. Alejandro me miraba con una expresión que no reconocía, una mezcla de desprecio y cansancio, como si estuviera harto antes incluso de empezar a escucharme. ¿Ahora quieres hablar? Su voz era dura, cortante, como un cuchillo atravesando el aire entre nosotros. Después de meses de mentiras y de esconderte como una cría que no sabe lo que hace, ¿ahora sí quieres hablar? No es así. ¿Cómo es entonces, Marta? Porque estoy deseando escuchar qué explicación tienes para lo que has hecho. No quería que esto pasara. Pero pasó. Sí, pasó, pero no porque quisiera destruir lo que tenemos. Alejandro soltó una risa sin humor y se apartó para dejarme pasar. Entré en la habitación y cerré la puerta detrás de mí mientras él se apoyaba contra la cómoda con los brazos cruzados. Tienes que darme algo mejor que eso, Marta, porque esa excusa es una mierda. No es una excusa. Claro que lo es. Todo lo que has dicho hasta ahora es una excusa barata para no asumir que hiciste esto porque quisiste hacerlo. Nadie te puso una pistola en la cabeza, nadie te obligó. Lo elegiste. No fue tan simple. No. Explícamelo, entonces, porque desde donde yo lo veo, te follaste a otro mientras yo estaba en casa creyendo que mi matrimonio era real. Me tensé ante la crudeza de sus palabras, pero no podía reprochárselo. No podía pedirle que lo dijera de otra manera cuando la realidad era esa. No me sentía bien, Alejandro. ¿Y qué? ¿Creíste que la solución era esto? No lo planeé. No me vengas con esa mierda, Marta. Nadie se cae accidentalmente en una infidelidad. No, pero tampoco fue algo que buscara desde el principio. ¿Y eso qué importa? Alejandro golpeó la cómoda con el puño, pero no fue un gesto de violencia, sino de pura frustración. ¿Quieres que te dé un puto premio porque no lo planeaste desde el primer día? ¿Eso crees que cambia algo? No, pero... Pero nada, joder. Nada de lo que digas ahora va a hacer que esto duela menos. Me mentiste en la cara durante meses, me besaste después de estar con él, viniste a dormir conmigo como si no pasara nada. No fue así. No me digas cómo fue. Lo sé mejor que nadie, porque yo soy el que está aquí, enterándome de que mi mujer ha estado con otro mientras yo hacía el puto ridículo pensando que todavía éramos algo. Me llevé las manos a la cara, sintiéndome acorralada por cada palabra, por cada segundo en el que su voz me atravesaba como una sentencia de la que no podía escapar. Sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar la situación, pero tampoco podía quedarme callada y dejar que todo se derrumbara sin intentar siquiera sostenerlo. No quiero perderte. Alejandro me miró como si acabara de decir la cosa más absurda que había escuchado en su vida. ¿De verdad tienes los cojones de decirme eso después de todo? No quiero que esto termine así. No querías que pasara, pero pasó. No querías que terminara, pero aquí estamos. ¿Qué coño querías entonces, Marta? ¿Divertirte un rato y seguir con tu vida como si nada? No fue una diversión, joder, no lo trates así. ¿Cómo quieres que lo trate? Como algo que significó algo. ¿Para quién? ¿Para ti o para él? Para mí. Alejandro soltó un suspiro, uno largo, agotado, antes de sacudir la cabeza con incredulidad. Pues felicidades. Encontraste lo que necesitabas. Ojalá te haya valido la pena, porque lo que teníamos ya no existe. Sentí que la desesperación me envolvía por completo en ese momento. No puedes decir eso. Sí que puedo.
Y lo peor es que no sé si me duele más lo que hiciste o lo fácil que te resulta decir que no querías lastimarme cuando es exactamente lo que has hecho. No sé qué más decirte. No tienes que decir nada más. Ya sé suficiente. El silencio se hizo insoportable entre nosotros. Alejandro no me miraba. Yo no podía mirarlo sin sentir que todo a mi alrededor se desmoronaba. ¿Y ahora qué? Ahora yo decido qué hacer con esto. No quiero que tomes una decisión en caliente. No me digas lo que tengo que hacer, Marta. Me quedé en el sitio, sin saber si debía insistir o si todo lo que dijera solo haría que la situación empeorara. Alejandro pasó una mano por su rostro antes de acercarse a la puerta y abrirla. Sal. Alejandro. Fuera. No quedaba nada más que decir. Salí de la habitación con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso me alejaba de lo que alguna vez fue mi vida. Al día siguiente, Alejandro salió temprano sin decirme una palabra. Escuché la puerta cerrarse con fuerza y me quedé en la cama, mirando el techo sin saber qué hacer. Me aterraba la posibilidad de que fuera directamente con un abogado a pedirme el divorcio, pero una parte de mí se negaba a creer que llegaría a ese extremo sin decirme nada antes. Traté de llamarlo, pero no contestó. Le escribí, y el mensaje quedó en visto sin respuesta. La incertidumbre empezó a consumir cada minuto del día mientras me quedaba sola en la casa, sin saber qué estaba pensando ni qué iba a hacer con lo que sabía. No podía soportarlo más, así que llamé a Laura, mi mejor amiga, y le pedí que nos viéramos. Nos encontramos en un café del centro, y en cuanto me senté frente a ella, supe que algo estaba mal. Laura me miró con una mezcla de preocupación y de algo que no supe identificar de inmediato. ¿Qué pasa? Pregunté antes de que ella dijera nada. Marta, ¿qué has hecho? Mi estómago se hundió. ¿Qué? Me llamó Alejandro. El aire se me atascó en la garganta. ¿Qué te dijo? Que sabía lo tuyo con Javier. Que había terminado todo contigo. Mis manos temblaban. Eso no es cierto, no hemos terminado nada, solo. Marta, me dijo que estaba harto, que ya tenía suficiente. ¿Pero qué significa eso? Laura bajó la mirada antes de responder. Que quiere que todos sepan lo que hiciste. Me quedé sin aire. No. Sí. Marta, Alejandro mandó correos a tu familia, a nuestros amigos, a la empresa. No podía creerlo. No, no haría eso. Pues lo hizo. Me quedé helada, sin poder moverme, sin poder procesar la humillación que acababa de caer sobre mí. Dime que no es cierto. Me llegó esta mañana. También le llegó a mis padres. A los tuyos. A nuestros amigos. Laura sacó el móvil y me mostró la pantalla. Ahí estaba el correo. Mi nombre en el asunto. Un mensaje directo y frío explicando lo que había hecho, adjuntando fotos de mí con Javier. Me sentí mareada. No. Marta, todos lo saben. Me cubrí la cara con las manos. No puede hacerme esto. Ya lo hizo. No supe cuánto tiempo pasé en ese café, sin decir una palabra, sintiendo como cada parte de mi vida se desmoronaba con una velocidad que no podía controlar. Laura trató de calmarme, de hacerme entender que no podía hacer nada para revertirlo, pero no podía escucharla, no podía pensar en otra cosa que en lo que acababa de hacer Alejandro. Cuando volví a casa, intenté llamarlo una vez más, pero seguía sin responderme. Fui a buscarlo a la oficina, pero su asistente me dijo que no quería verme. Traté de entrar de todos modos, pero no me dejaron. En ese momento entendí que esto no iba a terminar bien para mí. Alejandro no solo no pensaba perdonarme, sino que quería asegurarse de que pagara cada segundo de lo que había hecho. Estuve 2 días sin recibir ni una sola respuesta de Alejandro. No volvió a casa, no contestó mis llamadas,
ni siquiera dejó una señal de que estaba dispuesto a hablar. Pasé horas revisando los correos y mensajes de familiares y amigos, viendo cómo todos ahora tenían una opinión sobre mí, como cada persona en nuestra vida compartía la misma indignación que Alejandro les había vendido. Mi madre me llamó llorando, mi hermana ni siquiera quiso contestar cuando intenté explicarle, y las pocas amigas que aún se atrevían a hablarme solo lo hacían con lástima en la voz, como si mi destino ya estuviera decidido y no quedara nada por hacer. El tercer día, Alejandro finalmente apareció. Eran las 9 de la noche cuando escuché la puerta abrirse y cerrarse con calma, sin prisas, como si no tuviera absolutamente nada que decirme. Me levanté de inmediato del sofá y fui a la entrada, donde lo vi dejando las llaves sobre la mesa con la misma indiferencia con la que hubiera llegado cualquier otro día, como si nada hubiera pasado, como si lo nuestro aún existiera. Pero lo único que realmente existía en esa casa era la tensión insoportable que nos rodeaba. Por fin te dignas a aparecer, dije sin pensar, odiando cómo mi voz sonaba frágil en lugar de dura. No tenía nada que decir. ¿Después de todo lo que hiciste? Alejandro se giró con calma, metiendo las manos en los bolsillos mientras me observaba con esa mirada vacía que me hacía sentir que ya no tenía ninguna importancia para él. ¿Después de todo lo que yo hice? Repitió con incredulidad. Marta, si todavía no entiendes quién es la única responsable de todo esto, entonces no sé qué mierda estamos haciendo aquí. No tenías que exponerme así. Claro que sí. No, no tenías que hacerlo. Podías haberme dejado, podías haber tomado tus cosas e irte sin arrastrarme con esto delante de todo el mundo. ¿Y por qué habría de hacerte ese favor? Porque no soy la única culpable. Alejandro soltó una breve risa sin humor y se pasó una mano por la cara antes de volver a mirarme con cansancio. Ya veo que todavía no entiendes nada. Claro que lo entiendo, Alejandro, entiendo perfectamente que te dolió lo que pasó, pero esto no era necesario. ¿Qué es lo que no era necesario? ¿Que la gente sepa la verdad? Que me destruyeras completamente. No te destruyó lo que hice, Marta. Te destruyó lo que hiciste tú sola. Me quedé en silencio, con la garganta seca, con el pecho ardiendo de rabia y miedo al mismo tiempo. Alejandro caminó hasta la cocina y sacó una botella de agua de la nevera antes de girarse hacia mí, completamente tranquilo, completamente seguro de cada una de sus palabras. No creas que hice esto solo por venganza, porque no es así. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que entiendas lo que se siente cuando alguien a quien amas te traiciona sin pensarlo 2 veces. No supe qué decir. ¿Querías que todo quedara en secreto? ¿Que lo resolviéramos en privado para que nadie pensara que eres la esposa perfecta que engañó a su marido con otro? Quería que lo resolviéramos entre nosotros, sí. Ya no hay un nosotros, Marta. Su respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Entonces dime qué quieres hacer. Ya lo sabes. El silencio se extendió entre nosotros como si la casa misma lo hubiera estado esperando. Lo supe antes de que lo dijera, antes de que sus labios se movieran, antes de que la certeza terminara de hundirse en mi estómago. Quiero el divorcio. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en el respaldo de la silla más cercana. Alejandro. No hay nada más que hablar. No después de esto. ¿Vas a destruir todo por una equivocación? ¿Así es como lo llamas? No podía perderlo. No quiero que esto termine. Yo sí. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo la realidad aplastante de que ya no quedaba nada que pudiera hacer. Lo miré con desesperación, pero él solo desvió la mirada y tomó la botella de agua antes de empezar a caminar hacia el pasillo. Firmaré lo que sea, dijo sin detenerse. Y cuando todo esté listo, quiero que te vayas de esta casa. No puedes pedirme eso. Puedo y lo haré. Alejandro subió las escaleras y se encerró en la habitación sin decir nada más.
Me quedé sola en medio de la sala, en la casa que ya no era mía, en una vida que ya no tenía sentido. Pasaron los días y Alejandro se mantuvo firme en su decisión. No volvió a hablarme más de lo necesario, solo las palabras justas y frías para discutir lo que había que arreglar sobre la separación. No hubo discusiones largas, ni intentos de hacerme sentir peor de lo que ya me sentía, pero eso no significaba que fuera fácil de soportar. Su indiferencia era lo que más me dolía, la forma en que caminaba por la casa como si yo no estuviera, como si ya hubiera aprendido a vivir sin mí antes de que realmente me fuera. Los papeles del divorcio llegaron antes de lo que esperaba, preparados por su abogado, sin margen de negociación. No pidió nada más allá de lo justo, ni buscó complicarme la vida con trámites innecesarios, pero dejó claro que la casa no me pertenecía, que era suya y que yo no tenía derecho a quedarme. No intenté pelear por ello. Ni siquiera tuve fuerzas para discutir. Firme. No sentí nada cuando lo hice, al menos no en el momento. No hubo lágrimas, ni un último intento desesperado de hacer que cambiara de opinión, solo mi firma en el papel y el reconocimiento de que ya no tenía nada a que aferrarme. No le entregué los documentos en persona, los dejé sobre la mesa del salón y esperé en mi habitación el resto del día, sin hacer ruido, sin atreverme a salir hasta la mañana siguiente, cuando escuché cómo los guardaba en su portafolio antes de salir para llevarlos al abogado. No quedaba más que aceptar que mi matrimonio había terminado, que todo lo que había construido durante años ya no existía. Empecé a empacar mis cosas en silencio, sin decirle nada, sin pedirle ayuda, porque sabía que no quería estar presente para verme salir por última vez. Metí mi ropa en maletas, guardé lo poco que realmente me pertenecía, dejando atrás los recuerdos que decoraban la casa, las fotos en las paredes, los objetos que habíamos comprado juntos, las cosas que habíamos elegido para compartir una vida que ya no nos pertenecía. Alejandro no preguntó a dónde me iba, no hizo comentarios sobre mi futuro, porque para él ya no importaba. Solo me pidió que me fuera antes del fin de semana, para no tener que estar en casa cuando me marchara. El viernes por la tarde, con las maletas listas y sin más excusas para quedarme, lo vi llegar del trabajo, entrar sin prisa, sin la menor intención de preguntarme si ya me iba. Se quitó la chaqueta, la dejó en el perchero y caminó hasta la cocina, donde abrió una cerveza como si yo no estuviera allí, como si fuera un día más en su nueva rutina sin mí. Me quedé en la puerta del salón, observándolo con la sensación de que debía decir algo, cualquier cosa, pero sin saber qué. Ya me voy. Alejandro no levantó la mirada de la botella, pero asintió levemente, como si estuviera confirmando un dato irrelevante. Bien. Esperé un poco más, buscando una señal de que todavía quedaba algo entre nosotros, un resquicio de la persona que solía ser conmigo, pero lo único que obtuve fue su indiferencia, su decisión inamovible de seguir adelante sin mirar atrás. No quiero que terminemos odiándonos. Esta vez sí me miró, pero no con rabia ni resentimiento, sino con una frialdad que no había visto antes en él. No te odio, Marta. No lo parece. No pierdo el tiempo odiando a la gente. Solo dejo de importarme. No tenía nada más que decir. Tomé mis cosas y caminé hasta la puerta, sin mirar atrás, sin esperar que cambiara de opinión en el último segundo, porque ya no quedaba nada que pudiera salvar. Salí y cerré la puerta tras de mí, dejando atrás la vida que había arruinado con mis propias decisiones. Me fui a un pequeño apartamento que alquilé con el poco dinero que tenía ahorrado, un lugar vacío, sin historia, sin rastros de lo que había sido antes. No tardé mucho en acostumbrarme a la soledad, al silencio, a la ausencia de alguien que me esperara al final del día. Intenté rehacer mi vida, reconstruir lo que había destrozado, pero descubrí que las consecuencias de mis actos no se desvanecían tan fácilmente. Mis padres aún no me hablaban, mi hermana solo me dirigía la palabra cuando era absolutamente necesario, mis amigos se dividieron entre los que me despreciaban y los que me toleraban con incomodidad. Javier intentó acercarse al principio, pero pronto entendió que no quedaba nada que valiera la pena entre nosotros,
que lo que había sido emocionante en secreto no tenía ninguna importancia cuando se enfrentaba a la realidad. Aprendí a vivir con las miradas de juicio, con los comentarios a mis espaldas, con la sensación de que ya no pertenecía a ninguna parte. No esperaba redención, ni segundas oportunidades, solo el tiempo suficiente para dejar de sentirme atrapada en el mismo error una y otra vez. A veces pensaba en Alejandro, en cómo estaría, en si había logrado seguir adelante con más facilidad que yo. No lo busqué, no intenté contactar con él, porque sabía que no quería saber nada más de mí. Pero algunas noches, cuando la soledad se volvía insoportable, cuando el peso de mis decisiones me aplastaba sin piedad, me preguntaba si en algún rincón de su vida aún quedaba un recuerdo de lo que habíamos sido. Y si ese recuerdo todavía le dolía tanto como a mí.